Para Frank Miller, los años 80 no estaban siendo tan sencillos como podría parecer. En el mundo del cómic, sus aclamados acercamientos al hombre sin miedo desembocaron en una reconsideración del superhéroe más callejero, cuyos bajos fondos, gracias al hacer del dúo formado junto a Klaus Jansson, estaban rescatando del olvido al penitente Matt Murdock. Luego de su salida de Marvel, recibió carta ancha en DC, donde desarrolló Ronin, proyecto que le llevó a la autoría del Regreso del Caballero Oscuro. Planteada pocos años antes de las crisis en Tierras Infinitas, la semilla de este argumento se situaba en una propuesta para relanzar a la Trinidad que Miller había enviado a la directiva, pero que fue desestimada en el momento en el que John Byrne entró en las conversaciones para hacerse cargo de Superman. Sin embargo, el éxito que supuso el acercamiento a un justiciero retirado llevaron a que, cuando Denny O'Neil se hizo con el cargo de editor del Hombre Murciélago y sus colecciones en 1986, recordase los desestimados planes de Miller para lo que sería el relanzamiento del personaje. Cuando decimos que estos años fueron convulsos para el autor, debemos mencionar que su entrada y explosivo reconocimiento al mundo del cómic coincidió no solo con un replanteamiento en su forma y estilo de contar historias, como puede constatarse en Daredevil. Además, una creciente inseguridad en las calles de Nueva York y una posterior mudanza a California le llevaron a escribir historias inundadas por la desesperanza y angustia que afectaría por siempre a la psique de sus personajes. Una vez finalizada su exclusividad con DC y acomodado en su nuevo hogar, Miller comienza a trabajar de nuevo en Marvel, donde escribiría obras como Elektra Asesina o la legendaria Born Again, con arte del novato pero más que sobresaliente David Mazzucchelli, que sobra decirlo, pero entró por la puerta grande al mundo del cómic. No sería extraño, pues, que tras este arco argumental y ante el encargo de Denny O'Neil para que el autor se hiciera cargo del relanzamiento del Caballero Oscuro, que un agobiado Miller confiara a Mazzucchelli el apartado gráfico de aquella historia de Batman que nos hace cuestionarnos si estamos frente al origen definitivo del personaje, año 1. Para entender por qué seguimos recordando Año 1, debemos tener en cuenta el contexto de su época. Historias que mostraban el asentamiento de Jason Todd, la reconsideración de terroríficos némesis como el Espantapájaros o la explosiva Urraca, además de la llegada al cómic de nombres que lo cambiarían para siempre. Todo ello y mucho, pero que mucho más, podrás tenerlo en la nueva propuesta de Panini, que promete resumir las mejores épocas de tus personajes favoritos, DC Finest, con este primer ómnibus, Año 1 y Año 2, que podrás comprar a través de la página web de Generación X o su tienda en Tirso de Molina. Como adelantábamos, Miller ya tenía unos bosquejos sobre el posible origen de este Batman post-crisis que por fortuna o por desgracia nunca pudimos conocer en su momento, pero que sí fuimos capaces de atisbar en su obra El Regreso del Caballero Oscuro. Mientras que la misión de Byrne con El Hombre de Acero era reescribir por completo a Superman y así marvelizarlo en busca del éxito, Miller debía narrar de nuevo un origen que apenas había variado desde aquel Detective Comics número 33 de 1939 escrito por Bill Finger. El origen de Batman había sido recordado con el paso de los años, añadiendo detalles nimios como el origen también heroico de Thomas Wayne, la reconstrucción que tímidamente mostró Neil Adams en los 70 o aquella en la que se centraba la miniserie La leyenda jamás contada durante los 80. La imagen que se tenía del Caballero Oscuro era mucho más adulta y madura que la de un superhombre infantilizado hasta la saciedad. Byrne debía salvar al personaje, Miller debía mostrar un origen fundamentado, que no tenía por qué reiniciar la continuidad establecida y debía servir de brújula para los próximos autores que se hicieran cargo del Hombre Murciélago. Y es curioso como lo que podría haber sido un cómic más, que encima sería publicado en la colección regular de The Batman con el estilo de artistas de la época como Mike Barr, acabase destacando por su apartado gráfico. ¿Por qué el dibujo de Año 1 es único? Ya hemos mencionado que Mazzucchelli, nada más terminar sus estudios en la Escuela de Arte, se había enrolado en Marvel para realizar Born Again. Si bien esta colección muestra una evolución en el arte del dibujante, sería con Año 1 que el autor daría un volantazo gráfico inimaginable. Cuando Miller, agobiado por sus trabajos para Marvel y DC, se hace a la idea que no podrá hacerse cargo del dibujo de la saga, le pide ayuda a un Mazzucchelli dispuesto a experimentar con un pincel que acaba dando un trazo diferenciador. Y para contar de nuevo una historia que todos conocemos, no solo deberíamos cambiar el estilo habitual, sino también el punto de vista. Una decisión que nos haría entender quién era Batman y cómo llegó a serlo.
El diario del policía Jim Gordon será el que nos introducirá en la perversa y corrupta obra teatral que es la Gotham a la que ha sido destinado, una ciudad en la que ni el jefe de policía como miembros del cuerpo se pueden considerar, al menos, ciudadanos honrados. La llegada de Gordon a la urbe es caótica, sucia y desesperanzadora. Es el final de un pozo de arrepentimientos. Muy diferente es la visión del otro narrador, Bruce Wayne, un hombre que ha entrenado su cuerpo y alma durante años para una misión que afronta con un afán incombustible. Ambos, desde diferentes perspectivas, tropiezan por culpa de sus prejuicios y su ingenuidad, aunque persiguen los mismos objetivos: devolver la luz a una urbe cuyos edificios la convierten en sombras. Uno lo hará desde los desgastados mecanismos del sistema y su burocracia, otro lo hará desde una cruzada personal que no tardará en encontrar un eje: el miedo, el mismo miedo que desde niño le ha traumatizado. Luego de una incursión fallida por los barrios repletos de codicia y crimen, Bruce, desfallecido en el gran salón de la mansión Wayne, habla a su padre, evocando la figura que desde ese momento pondrá Gotham en vereda: el murciélago. Las escaramuzas de este justiciero van perfeccionándose a medida que pasan los meses de la historia, porque esa es la idea de fondo de la colección en 4 números, el calendario. Lo de año 1 del título no es baladí. A través de las palabras de Bruce y Jim viviremos el primer año de ambos en Gotham. Al comienzo los caminos se cruzan de forma breve y casi inconsciente. Mientras el agente trata de ir escalando e imponer sus métodos dentro de la corrupta comisaría, las incursiones de Batman no solo van formando ese carácter de detective inventor que tanto le caracterizará en su madurez, también van creando la leyenda de un justiciero que no teme en pasar por encima de la ley con tal de limpiar la ciudad. Los caminos de ambos protagonistas se irán cruzando de forma cada vez más continuada, y lo que en principio fue una caza contra el hombre murciélago dejará paso a una amistad al final de la historia. Puede que ambos sean opuestos en su forma de hacer cumplir la ley y estén predestinados al conflicto, pero lo que une a Batman y al capitán Jim Gordon es que ninguno dará su brazo a torcer en cuanto a hacer mejor un mundo que pretende devorar su ímpetu y su moral. Podríamos pasar todo este vídeo narrándoos año 1, pero como os decimos, es una historia de origen tan mítica y accesible que os queremos dejar con las sorpresas que os pueda deparar su lectura. La obra no solo triunfa en la manera de actualizar al personaje, emplazándolo en un ambiente mucho más oscuro que se hace presente en una Gotham salpicada en colores lúgubres. Drogadicción, barrios del extrarradio, manipulación en la prensa, guerras de mafias, corruptelas en el gobierno y en el sistema judicial son lo que hace realmente detestable las avenidas, rascacielos y callejones de Gotham City. Es formidable cómo se justifica el nacimiento de Batman sin el uso de supervillanos que arrasarán sus calles años después. En este primer año, Bruce y Jim combaten contra lo peor del ser humano, que sin necesidad de poderes o alteraciones químicas es capaz de cometer los peores delitos presa del egoísmo. Sí, al final de la historia se revela la existencia de un Joker, y personajes como Harvey Dent o Selina Kyle intuyen la posible existencia de Dos Caras y Catwoman. Incluso Jim acaba encerrado en una red de mentiras consecuencia de sus infidelidades y su familia es víctima del chantaje, pero en vez de caer, es capaz de levantarse una vez más, vencer sus miedos y reconocer sus pecados. Gotham es una ciudad de engaños y espejismos, y Miller la construye de tal manera que con pequeños actos de gente corriente podemos entender el porqué de la esperanza que simboliza Batman. Y lo más curioso de ello es que todo lo escrito en el guión está increíblemente representado por un genial Mazzucchelli dispuesto a no desestimar ni una ocasión para experimentar. Como os decimos, al concluir Born Again saltó directamente a DC para realizar año 1, y es en esos momentos cuando la obra de artistas como Alex Todd, maestro del pincel y del blanco y negro, o la llegada de series franco-belgas como Tintín le dieron una reconsideración sobre su obra y filosofía. Si en Marvel David era una futura promesa, en DC se convierte en una estrella, como bien fue Miller antes que él, adoptando las enseñanzas de su maestro mediante una secuencialidad fundida en los espacios, acciones o gestos que ganan relevancia por el uso de pequeñas viñetas, movimientos acompañados por onomatopeyas y llegando a prescindir de la línea en momentos en el que las manchas toman protagonismo. Unas decisiones que simplemente podrían parecer estéticas, pero que casan muy bien con un personaje que se sirve del negro de la noche para fundir su silueta en sombras que le sirven de cobijo hasta elaborar un plan que le hagan salir de ahí. De nuevo, nos parece increíble que el origen que consideramos el más famoso y más reconocido del Caballero Oscuro venga dado de solo 4 números regulares publicados casi 50 años después de la creación del personaje. Puede ser el más popular, pero ¿podríamos considerarlo como el definitivo? Quizás sí, no tenemos motivos para negarlo. Año 1 desborda genialidad página a página. Gordon siempre había sido un secundario fiel a Batman, y lo más interesante es que Miller le convierte en protagonista, contándonos no solo su origen, tentaciones y redención, sino también mostrándonos el nacimiento de Batman tal y como lo vivieron los gothamitas, algo que apenas era mostrado en las series. El más que comentado apartado gráfico no se queda ni mucho menos atrás, dejando para el recuerdo secuencias que fueron de lo mejor que había ofrecido y ofrecería jamás el personaje. Es una lástima que Mazzucchelli dejase el género de los superhéroes después de esta lección maestra de narrativa gráfica.
La historia no solo devolvió el interés al personaje, al igual que logró el regreso del Caballero Oscuro, abrió la puerta a una manera de contar nuevas historias para el mundo del cómic. Gracias a Miller conocimos el nacimiento del personaje, también su muerte, pero esta nueva era no había hecho más que comenzar. Batman se estaba convirtiendo en el superhéroe más cotizado de DC, y si la manera de seguir acaparando el exacerbado interés de los lectores era implementar voces diferentes e innovadoras en la narrativa, os podemos asegurar que este sería el devenir que marcaría durante las próximas décadas el legado del eterno guardián de Gotham City.